Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura, el 86. Seguimos con los vídeos dedicados al Islam, al mundo arábigo, aquella fabulosa explosión de poderío, en un principio, pero que fue efímera como un fogonazo, al adquirir unos territorios inmensos, y que rápidamente sufrió la desmembración y la descomposición política, pero no cultural. La cultural siguió y logró una brillantez y un esplendor impresionante, el mejor y el más importante de toda la Edad Media, y muy decisivo para la posteridad y todas las culturas posteriores que vinieron luego. Bueno, entramos en el califato. Dice, como profeta y legislador del pueblo árabe, Mahoma dejó al morir una doble sucesión, la religiosa y la política. Los herederos de esa doble autoridad, es decir, era el mismo heredero el que heredaba ambos títulos, ambos aspectos, se llamaron califas. O sea, vicarios, lugartenientes. Eso significaba la palabra califas, representantes del profeta para dirigir el imperio fundado por él. Fueron jefes de Estado y de la religión al mismo tiempo, es decir, reyes y papas a la vez, en una sola persona. Los 4 primeros fueron designados por elección. Tenemos aquí una elección no democrática, puesto que no abarcaba el mundo entero, pero sí serían los principales jeques, las principales familias del mundo árabe las que elegían. Y así hubo 4 califas, que como me los nombran, será porque son importantes y yo también te los pongo, y que de paso los 4 primeros califas después de Mahoma: Abu Bakr, Umar, que me perdonen los especialistas en pronunciación y en lengua árabe, que me perdonen mi ¿cómo se dice? Y ya me empiezan a fallar las palabras más sencillas. Lego en la materia mi desconocimiento. Bueno. Umar, Uthman, y Ali. Seguro que este es con el que mejor te quedas. Pero bueno, digamos que para concepto importante para un examen, saber que los 4 primeros califas que representaban el poder civil y militar se hicieron por elección. Después, el cargo de califa pasó a ser hereditario. Ya hubo uno, el último, que dijo, quita, oye, mi hijo. Y empezó a ser hereditario. Seguro que alguna cabeza caería entre los que eran partidarios de repetir las elecciones. Pasó a ser hereditario. Primero en la familia de los omeyas. A continuación, esto fue por elección. Y aquí ya hereditarios. Primero, la familia de los omeyas, que dice la familia es algo así como decir la dinastía, el apellido, etc. La dinastía de los omeyas, que tuvieron su sede en Damasco. Esa ciudad de Siria, muy orientada al oeste. Próximo, me parece, si no creo mal recordar, a Jordania.
Ahí estaba Damasco, sede de los omeyas, que residen en Damasco, ciudad de Siria. Pues aquí en Siria, aunque eso ya lo sabías tú, ¿verdad? Y posteriormente en la familia de los abasíes, con dos Bs, abasíes. Vamos a poner el acento en la I para que pronunciemos algo bien, que se trasladaron en la capital a Bagdad, la célebre Bagdad, que sabes tú que en el Golfo Pérsico, donde desembocaban el Tigris y el Éufrates, aquí, a la orilla del Tigris, estaba Bagdad, que hoy está en el actual Irak, Bagdad, o sea, Damasco, por ahí, en Siria, camino del Mediterráneo, y Bagdad aquí en más oriente, en la antigua Mesopotamia, a orillas del Tigris y Éufrates. Los árabes, en cumplimiento del mandato del Corán que les obligaba a hacer la Guerra Santa, emprendieron con gran determinación, con gran furor, con gran énfasis y espíritu rayano en lo íbamos a decir, en una actitud de éxtasis, de furor por la conquista, que se les inoculaba, que se les contagiaba mediante las arengas de las lecturas del Corán y las promesas del cielo prometido, que hemos visto que eran muy golosas y muy inteligibles. O sea, si algo tenía el cielo musulmán respecto al cielo cristiano, es que el cielo musulmán se entendía mucho mejor. El cielo musulmán les hablaba de mujeres, pero de carne y hueso. El cielo musulmán les hablaba de animales, pero de sus animales. Los camellos, pero sin tacha, perfectos, blancos, etc. Este gran énfasis, una serie de victoriosas conquistas, iban ahí y arrasaban. Era la potencia de ese arma que luego se ha separado en los ejércitos, se ha clasificado como caballería, que hoy lo hacen incluso carros de combate más ligeros, ya no con caballos, pero sigue siendo lo propio de los ataques rápidos, la caballería. Consiguiendo formar en menos de un siglo, acordaros que en su año 80 y pico, sin haber hecho los 90 años desde la Égira, desde el 622, en el 711 de nuestra era ya estaban conquistando la península ibérica, lo cual significaba que tenían conquistado todo el norte de África. Sí. Un colosal y poderoso imperio llamado califato, que de ahí pues viene califa, que se extendía desde China y la India, hasta el Magreb. Aquí dicen Magreb, otros dicen también Magreb, que es todo el norte de África, especialmente el occidental, el Magreb o el Magreb occidental o Marruecos, y también la península hispánica. Características de la civilización musulmana. Si bien el predominio político de los musulmanes fue efímero, en 100 años la estructura de poder de aquellas conquistas se deshizo en unidades menores, pues el gran imperio árabe conquistado por los primeros califas y por sus sucesores, los omeyas, que a mediados del siglo VIII se extendía desde el Indo, el río Indo, al Atlántico,
al Atlántico. Recordemos que tanto Marruecos como España limitan al oeste con el Atlántico y hasta allí llegaron los árabes. Y desde el Caspio, desde el mar Caspio, hasta por el norte, hasta el sur, con el desierto del Sáhara, Caspio, Sáhara, Indo-Atlántico, los límites. Pronto se fracciona y se derrumba. En cambio, ojo, que esto es un poco incomprensible a primera vista, que algo que se derrumba políticamente persista y es más, empiece a fructificar cultural y socialmente. Muy curioso. O sea, no le afectó. El derrumbamiento de la estructura no le afectó para nada a un resurgimiento importantísimo y brillantísimo, el primero en ese momento en todo el orbe, de una cultura impresionante. En cambio, fue duradero y extraordinario su influjo civilizador. El Islam desarrolló la más brillante civilización de los tiempos medievales, y además lo pone en letra cursiva, como diciendo, fíjate bien en esto, desarrolló la más brillante civilización de los tiempos medievales. Civilización que presenta modalidades muy diversas según los países, pues tiene como bases las viejas civilizaciones de los pueblos vencidos que ellos se asimilaron y reprodujeron bajo nuevas formas y matices y la transportaron de Oriente a Occidente. Es decir, el mundo árabe come, bebe, alimento de las ciudades que conquista, las metaboliza, las hace propias suyas con sus proteínas y sus glúcidos propios arábigos, y esos propios los distribuye al resto del mundo. Cosa que el resto del mundo nunca los habría poseído, todos esos conocimientos, si no llegase por la cadena transmisora del mundo árabe. Pero no una cadena transmisora como quien lleva algo en una bandeja y dice, toma el café con leche, tal como ha salido de la máquina, yo te lo sirvo. No. Ese café y esa leche extraordinarios de culturas y de pueblos conquistados por ellos, es digerido, transformado, rehecho y adaptado en un producto típicamente arábigo o musulmán, que en este caso casi es lo mismo, religión y poder civil, para distribución por todo el mundo conocido, especialmente a través de la península ibérica, que antes de pasar muchísimos conocimientos a Europa, porque Europa estaba prácticamente a oscuras, el apagón que había sufrido con la derrota y con la caída del Imperio Romano, todavía no había recuperado la electricidad. Todavía estaban muy oscuras, había unos pequeños candiles de luz en los monasterios y en alguna corte, pero prácticamente tenían apagada la luz. Sin embargo, el movimiento árabe era no un candil, era un auténtico sol esplendoroso. Esta civilización tan varia, o sea, no fue monofacética, no, muy variada y heterogénea, otro adjetivo que pone énfasis en lo mismo, posee, no obstante, dos elementos de unidad, que es lo que te decía yo. La metabolización y transformación en elementos, en productos propios arábigos, que son estos dos fuentes, elementos comunes eran el islamismo o religión de Mahoma, impuesta a los pueblos conquistados. Esto se ha conquistado por los mahometanos, aquí todos sois mahometanos, y punto en boca. No contaba
la decisión, la voluntariedad personal individual. Eso fue muy posterior. En una primera fase de todos los movimientos sociales, culturales, las ideologías se implantaban. ¡Plof! Toda esta región, toda esta región, y a correr y a callar. Alguno dirá, bueno, ¿y si yo hubiera vivido ahí y hubiera opinado de otra manera? Pues bueno, primero, tu participación de un elemento de base, un personaje de un pueblo, de una ciudad, tú solito, sin tener relevancia, habría sido, pues, valga la redundancia, habría sido irrelevante. Nadie se habría enterado de que tú pensabas de otra forma. Segundo, seguro que no se te ocurría ni siquiera pensar. Tú estabas a la adquisición y a la búsqueda de tus necesidades básicas, de tu alimentación, de cuidar a tu familia, de tu producción básica y lo que eran las teorías religiosas, filosóficas, etcétera, etcétera, no te importaban mucho y como última instancia te adherías a ellas cuando había manifestaciones sociales, cuando pasaban las procesiones, cuando pasaban los desfiles, pues tú, uno más. Siempre que tu intendencia fuera bien. El cultivo del espíritu, del aprendizaje, de la asistencia a las escuelas o a los centros de saber, era muy reducido. No podemos hablar ni de tantos por miles, de tantos por millón. Y había muy poca gente. Claro que esta poca gente son las que nos han dejado los legados escritos y por eso son los que han trascendido luego al resto de las civilizaciones. Y a su lado, millones y millones de personas pasaron felizmente sin participar en esas diletantes teorías que a otros les suponía la vida. Continúo. Pienso que esto que acabo de decir pues es traducible y equiparable a muchas existencias de hoy día. En fin, y aquí estamos los maestros y los profes intentando que tu vida sea un poquito más rica, más interesada en las cuestiones culturales, en definitiva, buscando que al estar más interesado y dominar más aspectos intelectuales y culturales, tu vida sea más feliz. Porque si todo esto que llamamos cultura no sirve para que tu vida sea más feliz, pues pierde casi todo su sentido. Bien, vivan las digresiones, ¿no? Otra, además de la religión, hubo otro cohesionante, la lengua árabe, la religión y la lengua. Estos eran los dos puntos cohesionantes y transformadores de todo lo adquirido antes de traspasarlo. La lengua árabe, hablada y escrita por todas las personas cultas del mundo islámico. Estamos en lo mismo, por todas las personas cultas del mundo islámico. Los otros seguirían con sus dialectos, aprenderían un poquito, pues bueno, prácticamente como pasaría con el griego clásico y con el latín. Los árabes desarrollaron en Oriente y Occidente, una brillante civilización que hizo de los musulmanes los más ricos y los más inteligentes del orbe, del mundo. En realidad, ellos no crearon cultura nueva,
y esto nos lo insisten bastantes veces, no crearon cultura nueva, pero se apropiaron fácilmente, tenían una capacidad de asimilación, de aprendizaje, de todo aquello que encontraban cuando conquistaban, de los vencidos, modificándola con arreglo a matices de su imaginación semita, su imaginación de raza, su imaginación florida, brillante, espectacular, y la difundieron y transportaron de Oriente a Occidente. O sea, el flujo fue claramente de Oriente hacia Occidente. Esa fue la dirección de la cadena transmisora del mundo arábigo, de la cultura. En su formación cultural influyeron principalmente, es decir, ¿de dónde venían estas fuentes? Pues venían de uno de los persas, del mundo persa, lo que es Irán hoy casi en su totalidad, que bajo la dinastía de los sasánidas, dinastía de los sasánidas persas, dinastía de los sasánidas, que fue una explosión cultural de brillo muy importante. La dinastía de los sasánidas en Persia habían alcanzado una brillante civilización. Segundo, Bizancio, que bajo Justiniano y company lograron también ese esplendor que hemos visto en los vídeos anteriores. Justiniano, precisamente, que influido y bajo los preceptos de la religión cristiana, ortodoxa en su caso, prohibió en Grecia, prohibió las escuelas platónicas, la famosa Academia de Platón, cerrada cal y canto. Aristóteles, todo lo que encontré de Aristóteles, quemadlo. Menos mal que no pudo llegar a tiempo a Alejandría, y llegaron a Alejandría antes, llegaron los musulmanes, el mundo árabe, y dijeron, ¡qué maravilla es esto! La biblioteca de Alejandría. Y se pusieron a estudiar, como poseídos de aquella cultura bárbara que había allí metida, y transmitirla, y traspasarla. Muchos de los documentos filosóficos de los griegos clásicos, los hemos sabido por esta vía, de la biblioteca de Alejandría, traducidos al árabe, hasta España, y en España se dio un fenómeno de retraducción mediante la Escuela de Toledo, de Alfonso X el Sabio, que volvió a coger todos esos textos árabes, que a su vez habían salido del griego y de otros idiomas, el egipcio, el persa, etc., y traducirlos al latín, y algunos al castellano ya. Bueno, así que los bizantinos depositarios del clásico romano, pero no, ya digo, de su aspecto filosófico, sino más bien de sus aspectos arquitectónicos, que eso sí, Bizancio dio una gran lección. Acuérdate de Santa Sofía. 3. El tesoro científico, tercero, de la biblioteca de Alejandría. O sea, primero, fuente cogidas por los árabes. ¿Dónde bebieron los árabes? De los persas, de Bizancio, de la biblioteca de Alejandría. Y que los árabes salvaron y recogieron en gran parte, transportándolo a Occidente. Estas tres fuentes. La civilización musulmana presenta modalidades muy distintas según los países. Es decir, no dio productos homogéneos en todo su anterior imperio. No. Transformados. Llegaban a Tánger, llegaban a Marruecos, llegaban a la Hispania y allí fundían lo que traían con lo que encontraban. Le ponían sus dos sellos que eran religión de Mahoma y
lengua árabe. Y a partir de ahí, a producir cultura, a producir escritos, a producir saber. Y entonces en cada nación por la que pasaban, iban produciéndose productos específicos, lo cual da pues una riqueza muchísimo mayor que una total uniformidad. Dice, la civilización musulmana presenta modalidades muy distintas según los países y se caracteriza por la unidad religiosa a base del Islam o religión predicada por Mahoma. Desarrollo cultural, las ciencias y las letras. Pero aquí creo que casi mejor que abramos un vídeo nuevo, porque ya estoy en las mismas de siempre, que pierdo la noción del tiempo. Te lo podrás creer o no. Y tengo un reloj así de grande ahí delante. Pero como no lo he mirado al principio del vídeo, ahora, cuando vea la manilla aquí, digo, ¿y sí? ¿Cuándo he empezado? No lo sé. Pero bueno, descansa un rato, chico, que te lo mereces. Hasta ahora.